¿Te acabas de comprar un iPad y no sabes cómo usarlo? Te explico cómo. Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo donde yo voy a enseñar tus primeros pasos en iPad. Y me da igual el modelo, desde el iPad más básico, el iPad Pro, el iPad Mini, cualquier modelo, hoy te voy a enseñar cómo se usa un iPad, desde cómo en hardware puedes sacarle más provecho, dónde están los botones, cómo se puede cargar, qué cargadores se pueden usar, ¿no? Etcétera, hasta la parte del software donde vamos a ver pues cómo son los primeros pasos, donde descargar aplicaciones, qué cosas tienes que tener en cuenta y los primeros truquitos del sistema para que si acabas de comprar tu primer iPad, los primeros pasos sean que cuando termines este vídeo de pe a pa vas a ser un experto. Y los expertos, ¿sabes qué hacen? Se suscriben aquí en la parte de abajo, activan campanita porque se vienen más vídeos del iPad que son muy interesantes. Pero ¿qué os parece si nos vamos a la mesa de trabajo y lo vemos? Esto es un iPad y he cogido un iPad de lo más básico posible para que veáis que se puede ser exactamente igual en un iPad normal que por ejemplo en pues un iPad Pro, que todos son exactamente iguales o casi. ¿Qué tenemos en un iPad? Pues tenemos una parte delantera donde tenemos la pantalla, nuestra pantalla con toda nuestra información que ahora veremos. Luego tenemos en la parte superior una pequeña webcam que puede estar aquí o en algunos iPads está empezando a venir aquí como en el iPad 10, pero en cualquiera de los dos casos la webcam donde vamos a poder pues hacer videollamadas o fotos frontales. En la parte de abajo, en los modelos antiguos, tenemos un botón Home, que es un botón que nosotros podemos clicar para ir al menú de inicio o para poner la huella dactilar que nos va a hacer acceder sin tener que poner una contraseña. Y en los modelos como en el iPad Pro, directamente a través de la webcam habrá reconocimiento facial y este botón no lo tendremos, o en algunos estará aquí, en la parte superior. Y es que aquí en la parte superior de todos los iPads siempre tenemos un botón que suele ser pues el botón de bloqueo de la pantalla y que si mantenemos pulgados nos sirve para hacer la llamada SOS o el reinicio. En la parte lateral de los iPads siempre vamos a tener botones de subir o bajar volumen. Y en el lado contrario no tenemos nada, o no solemos tener nada salvo un iPad muy antiguo. En la parte trasera tendremos pues las cámaras, digo las porque puede haber una o varias, y si veis pequeños agujeritos como este de aquí son los micrófonos del iPad para si hacemos videollamadas o a cualquier cosa que necesite un micrófono. En la parte de abajo encontramos los altavoces y el conector. En los iPad Pro ocurre exactamente lo mismo. Tenemos un conector y los altavoces. Lo que pasa es que en los Pro, por ejemplo, también los tenemos en la parte superior los altavoces y que la conexión puede ser diferente. En algunos iPad ya la mayoría son todos con USB tipo C, pero en algunos iPad todavía puedes tener un puerto Lightning. En muchos de los iPad veréis cositas como esto de aquí, que puede estar en la parte trasera o en algunos iPad en la parte lateral. Estas son las conexiones que puedes conectar a teclados o fundas que puedan tener estos tres puntitos como ves aquí. El iPad puede trabajar tanto en horizontal como en vertical. Ahí no hay ningún problema y tiene la detección automática. Si no te gusta esto, tú lo puedes cambiar. Simplemente accedes a tu iPad y aquí vamos a empezar a ver cosas como el centro de control y algunas cosas que ya veremos en software. Pero antes, cositas que hace la parte de hardware, como por ejemplo el botón central, que si le damos dos veces, pues activa la multitarea. Si mantenemos pulsado, pues como vemos ahí, nos activa Siri. En iPad más modernos, lo que haces es directamente hacerlo a través todo de la gesticulación de los gestos para salir y entrar en pantalla o de otros botones alternativos, como por ejemplo este de aquí, que si mantengo pulsado, como te dije antes, si yo mantengo pulsado directamente puedo apagarlo. Una cuestión que aparece en muchos iPad o que me preguntan mucho es con qué cargadores se puede o no cargar el iPad. El iPad se puede cargar con cualquier cargador que tenga la capacidad máxima del iPad, es decir, por ejemplo un iPad Pro como en este caso se puede cargar a 20 vatios, así que puedo elegir el de 20, el de 18 o incluso el de 5, lo que obviamente habrá de distintas velocidades. El de 5 dañará menos la batería, pero tardará muchísimo más, y a lo mejor los de 20 o 18 lo cargan bastante más rápido, pero a lo mejor pues pueden dañar la batería si se hace muy de seguido. Pero si llega hasta 20, por ejemplo, el iPad Pro y cargas a 20, lo normal es que no daña la batería, salvo que haya pues algunas cosas de mucho calor o el cargador no sea de buena calidad. Por eso comprad siempre cargadores de buena calidad, porque serán los que no dañen la batería, porque no darán calor o más de esa carga posible.
En algunos iPad antiguos es posible que no tengas una carga de tantos vatios y a lo mejor estás limitada a cargas más pequeñas como 5 o 12 vatios. Mira la página web de Apple hasta dónde puede cargar el modelo de tu iPad. Pero vamos a meternos dentro de las tripas y vamos a verlo por dentro. Ya una vez estamos en el iPad, la apariencia debería ser esta, tanto en vertical como en horizontal. Lo voy a poner en horizontal para que se vea mejor. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos una pantalla principal, la cual está llena pues de aplicaciones, y podemos tener más pantallas con todavía más aplicaciones. Aparte de esas aplicaciones que vemos ahí colocadas, tenemos los widgets, como por ejemplo este que estoy señalando aquí arriba. Los widgets son como pequeñas previsualizaciones de aplicaciones donde podemos, por ejemplo, pues no tener que entrar al app del tiempo para ver el tiempo, o ver un reloj, o ver el contenido de nuestro Apple TV que está a continuación, y podemos ver todos esos widgets y ahora veremos dónde verlos. Pero antes, la parte de abajo veremos 3 puntitos que son pues las distintas pantallas que tenemos, que si mantenemos clicados podemos pasar rápidamente de una pantalla a otra si tenemos muchas. E inferiormente a esto tenemos lo que se conoce como dock, que son las aplicaciones que van a estar fijas en cualquier pantalla. Fijaos que eso no cambia, que pueden haber una, dos o las que tú quieras, hasta tienen obviamente un límite. Además, si te fijas, en ese dock está partido por una pequeña raya que estás viendo ahí en pantalla, y a la izquierda son las aplicaciones fijas que tú puedes coger, colocar, mover fuera de aquí o meter directamente al dock a la parte que tú quieras, y a la derecha de esa raya lo que tendremos será pues las aplicaciones más usadas recientemente. Por ejemplo, YouTube y Netflix han sido las últimas aplicaciones que he abierto en el iPad, por lo tanto me las pone ahí para que tengas fácil acceso a ellas. Además de las pantallas principales, si giramos hacia la izquierda podemos ver más widgets que nosotros tengamos, y podemos tener una pestaña lateral toda llena de widgets que, como vemos ahí, podemos editar, darle a personalizar y añadir de nuestras aplicaciones que normalmente suelen tener widget, y así tenerlos ahí colocados. Pero si os fijáis en la parte de arriba hay un más. Si le damos a ese más, se abrirán el resto de los widgets que nosotros podemos tener en pantalla. Podemos tener sugerencias, podemos tener grupos inteligentes, podemos tener del App Store, de archivos, de nuestros atajos, para ver las baterías de los mismos, y además dentro de cada uno de estos podemos tener la versión simple o más pequeña, la versión doble, por así decirlo, o la versión cuádruple, que obviamente mientras más grande ocupa más pantalla, pero también tiene más información. Y eso podemos tenerlo de las aplicaciones propias del sistema, como buscar, calendario, casa, etcétera, o podemos tenerlo de aplicaciones ya propias como YouTube, como Twitch o como por ejemplo Telegram, para que tengáis pues todo eso más a mano. Si os gusta algún widget, imaginemos que nos gusta este de la batería y queremos ponerlo, pues podemos darle a añadir widget, y fijaos que ahora se ha colocado ahí en la parte de abajo. Pero imaginemos que yo lo quiero aquí, que lo quiero en la pantalla. Mantengo pulsado en cualquier parte de la pantalla y veréis que ahí ahora se ha puesto las aplicaciones a vibrar. Yo puedo cogerlas y cambiarlas de sitio. Y fijaos que muchas de esas aplicaciones tienen un símbolo menos encima del mismo. Eso lo que quiere decir es que si yo le doy, por ejemplo, a esta aplicación de aquí, le doy al menos, lo que va a hacer es eliminarla de nuestro iPad permanentemente, y luego pues veremos si la descargamos de nuevo o no. Ahora os diré cómo. Pero también podemos darle a ese más que vimos antes y meter widgets, como por ejemplo los que vimos antes, no en la barra lateral, sino añadirlo directamente a la pantalla. Y además podemos, manteniendo en el margen lateral, pues colocarlos en una u otra pantalla. Después, cuando lo tengamos hecho, simplemente le damos a OK y ya lo tendríamos colocado, y podemos moverlos o quitarlos igualmente como si fueran aplicaciones. Además de esto, si vimos antes la parte izquierda y la parte derecha, si deslizamos desde arriba hacia abajo, lo que nos va a abrir es el centro de notificaciones, donde veremos todas nuestras notificaciones reunidas en una misma pantalla, o las últimas que hayamos tenido, o incluso un resumen de las mismas según la configuración que nosotros tengamos en ajuste. Pero si lo hacemos desde un lateral, desde el lateral donde está la hora, el porcentaje de batería y demás, lo que haremos será desplegar una de las cosas más importantes en el iPad, que es el centro de control. Ahí podemos, pues como vemos, pues ir a poner el modo avión, el AirDrop, el Bluetooth o el Wi-Fi. Recordad que el Wi-Fi y el Bluetooth desde aquí se desactivan momentáneamente, no para siempre. Tenemos para subir y bajar el brillo, el volumen, para ese bloqueo de la pantalla horizontal o vertical, los modos de concentración, domótica, es decir, todas las herramientas de un centro de control normal. Pero ya que estamos deslizando desde el centro y desde un lateral, ¿qué ocurre si desde el centro de la pantalla deslizo hacia abajo? Pues lo que va a hacer es abrir Spotlight. Spotlight es un buscador tanto dentro como fuera
fuera. Si yo, por ejemplo, no encuentro una aplicación o no encuentro un archivo aquí, le pongo, por ejemplo, calendario. Fijaos que aquí directamente me va a decir calendario y me va a poner la app. Pero también fijaos que en sugerencias me pone para salir a Safari. Safari es el navegador por determinado que viene en el iPad para entrar a internet, aunque podemos tener otros. Y como veis también nos da dónde aparece la palabra calendario, pues en ajustes, pues en sitios web y en más sitios. Y te va a buscar tanto, como digo, dentro del iPad como fuera del iPad. Además también viene muy bien porque, por ejemplo, podemos decir 2 más 2, pues directamente nos va a dar el resultado, o podemos hacer cambio de divisas o como se dicen palabras en otros idiomas. Spotlight es un buscador bastante potente. Y ahora si deslizamos desde la parte de abajo inferior hasta el centro de la pantalla, lo que va a abrir es la multitarea para yo saltar de una aplicación a otra, o desde aquí, si alguna aplicación se nos pone tonta, la cogemos, la deslizamos hacia arriba y fijaos que lo que ha hecho es cerrar directamente la aplicación. Bien, visto esto, ¿desde dónde descargamos las aplicaciones? Pues desde el App Store. El App Store es la central y el único sitio por ahora donde se pueden descargar aplicaciones, juegos, etcétera. Simplemente le das al que tú quieres o directamente lo buscas. Hay tanto gratuitos como pagos y simplemente se necesita una cuenta ID de Apple, que si no, pues sabes cómo hacerlo, pues en el canal tienes cómo hacerlo, y si no, directamente cuando lo intentes te dirá que te crees una y seguir los pasos. Para salir o entrar de todas estas aplicaciones en los iPad con botón Home tendremos que darle al botón del centro, o tanto en esos como en los iPad Pro que no tienen botón, fijaos que en la parte de abajo aparece una barra. Si esa barra lo que significa es que si yo deslizo puedo abrir el dock como vimos antes, o si lo hago rápido directamente sale completamente de la aplicación. La aplicación he salido de ella, pero no está cerrada, puesto que si yo abro la multitarea veo que la aplicación sigue ahí en segundo plano. Eso quiere decir que me está consumiendo internet, batería y demás, y que hay que hacer así y eliminarla. No, al contrario, dejarla en segundo plano consume menos que estar entrando y saliendo de ella. Las aplicaciones, si no dan lata, dejarlas abiertas. Otra de las cosas importantes, los primeros pasos en el iPad, sería ir al apartado de ajustes, y aquí puedes seleccionar tanto el iCloud, que si no sabéis qué es y cómo utilizarlo, os dejo un vídeo súper importante en la esquina de este vídeo, y ir paso por paso configurando el iPad de la mejor manera posible. También tenéis vídeos de cómo configurar el iPhone, que es prácticamente igual al iPad, en la esquina en otro vídeo que os recomiendo muchísimo porque son muy parecidos el iPhone y el iPad. Y ahora vamos a ver una de las cosas que la gente no sabe o no sabe usar bien del iPad, y es la multitarea. Para ello voy a entrar en Safari. Safari es el navegador que viene por defecto en nuestros iPad para entrar a Google y demás, aunque podemos descargar otros perfectamente como Google Chrome, Mozilla, etcétera, que están con sus aplicaciones para el iPad desde el mismo App Store que os enseñé antes. Pero vamos a estar, por ejemplo, en Safari, en el navegador en el que podemos navegar, aquí ver la web de Apple, poner en la parte de arriba la web que queramos y buscar simplemente como si fuera un navegador normal. Bien, ¿qué ocurre si, por ejemplo, quiero hacer un trabajo en Safari y al lado tener, por ejemplo, mi procesador de texto por ejemplo, unas notas? Lo que voy a hacer es abrir Safari, deslizar solo un poquito para que se abra el dock en la parte de abajo, coger la aplicación de notas y llevármela o bien a un lado o bien soltarla. Si la suelto, lo que va a hacer es una pestaña flotante. La pestaña la puedo mover y colocar en los laterales y trabajar en ella para luego darle a los 3 puntitos como veis ahí y cerrarla o poner la pantalla completa. Pero también es posible, vamos a cerrarla para hacerlo desde el principio, que yo lo que quiera es dividir completamente la pantalla. Entonces lo suelto directamente en el lateral, fijaos que hace multipantalla, la divide en dos, y además puedo modificarlas a 3/4 o a lo que a mí más me interese, dependiendo de la aplicación que sea. Si yo sigo deslizando hacia un lado, lo que hace es cerrar la aplicación y volver a dejar las dos abiertas, pero por separado. Si yo, por ejemplo, tengo esto así y salgo completamente, sale de las dos. Y si yo, por ejemplo, me voy a la multitarea, pues fijaos que las dos aplicaciones se quedan en un escritorio, solo las dos conjuntas. Si quiero separarlas, como lo he dicho antes, podéis hacerlo así, o directamente desde aquí, deslizando hacia arriba, pues salimos de ella y dejamos
eso ya quitado de la multitarea. Si no, fijaos que siempre van a haber 3 puntitos en la parte superior. Si le damos ahí, lo que va a hacer es decirnos, ¿quieres pantalla completa o quieres Split View? Split View es la pantalla dividida, o Slide Over, que es la ventana flotante. Yo le doy a cualquiera de esas opciones y ahí me dirá, dime qué aplicación quieres poner a pantalla dividida. Entonces yo elijo de todo esto, le doy a la que quiero y me lo vuelve a poner. Hay diferentes formas de llegar al mismo sitio. Y hasta aquí los primeros pasos en iPad. Y ahora el segundo paso es que te suscribas aquí en la parte de abajo y actives campanita y me sigas en redes sociales porque se vienen más vídeos, consejos y trucos para el iPad que te interesan y también para otros dispositivos de Apple. Así que nos vemos en el próximo video del canal. Cuidaos mucho. Chao, chao.